Hay días en los que uno solo quiere algo simple. Un té caliente. Un poco de silencio. Nada más. Esa tarde, a fines de diciembre, Luis Quispe pensaba que por fin lo había logrado. Padre soltero, cargando el año entero sobre la espalda, se sentó solo en un restaurante elegante del centro de Lima, convencido de que, por una hora, nadie le iba a pedir nada. Ni el trabajo. Ni la vida. Ni siquiera el pasado. Pero hay silencios que duran muy poco. Una mujer mayor se sentó a su lado sin pedir permiso. Le tomó la muñeca con una urgencia que no se finge y le susurró algo que no tenía vuelta atrás. Por favor, finge ser el prometido de mi hija. Solo hoy. Luis no sabía quién era ella. No sabía quién era la hija. Y mucho menos sabía que esa mentira iba a meterlo en el centro de una familia rota, una herida abierta y una verdad que iba a cambiarlo todo. Quédate hasta el final. Esta no es una historia sobre fingir amor, sino sobre encontrarlo donde menos lo esperas. Y dime mientras escuchas, ¿desde dónde estás acompañándonos ahora mismo? Esa tarde, a finales de diciembre, Luis Quispe pensó que por fin iba a conseguir eso. Padre soltero, 30 y tantos años, con el cuerpo cansado de trabajar sin pausa y la cabeza llena de pendientes que nunca se terminan. Había pasado el año entero corriendo, manejando un camión de reparto, aceptando turnos extra, calculando gastos escolares, abrigos que ya no le quedaban a su hija, cuadernos nuevos. Zapatos que duran menos de lo que prometen. Luis no se quejaba. Nunca lo hacía en voz alta. Pero ese viernes, ese último viernes del año, se dio permiso para algo pequeño pero importante, sentarse solo, pedir un té de verdad y no tener que mirar el reloj por una hora. El restaurante estaba escondido en una calle antigua del centro de Lima, de esos lugares donde la luz es suave y las mesas están separadas lo suficiente como para que nadie invada tu mundo. Luis se sentó junto a la ventana, observando cómo la tarde se iba volviendo dorada, sintiendo algo raro, estar quieto. Estar solo. Pensó en su hija. Siempre pensaba en ella. La amaba más que a nada. Pero ese rato, solo ese rato, necesitaba silencio. Y entonces, sin aviso, alguien rompió ese silencio. Una mujer mayor se sentó a su lado. No pidió permiso. No sonrió. Solo le tomó la muñeca con una delicadeza desesperada y le habló casi al oído, como si el mundo no pudiera escucharla. Por favor, susurró, imagina que eres el prometido de mi hija. Solo por hoy. Luis no entendió nada. No sabía quién era ella. No sabía por qué temblaba su voz. No sabía que, al aceptar o rechazar esa frase, estaba a punto de cruzar una puerta que ya no se cerraría. Quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que empezó como una mentira dicha en voz baja, terminó revelando verdades que ninguno de ellos estaba buscando. Y mientras sigues escuchando, dime, ¿desde dónde estás ahora, y qué silencio estás tratando de proteger tú? Luis levantó la mirada. La mujer seguía aferrada a su muñeca. Y algo, muy dentro de él, le dijo que ya era demasiado tarde para irse. Luis no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque había algo en los ojos de esa mujer que lo dejó sin aire. No era capricho. No era locura. Era miedo. Miedo de verdad, del que no se actúa. Ella aflojó un poco la mano, como dándole la opción de irse. Entiendo si dices que no, murmuró. Pero ya no sé qué más hacer. Luis miró su taza de té. Aún humeaba. Ese era su plan, té y silencio. Nada más. Pero levantó la vista, y la vio. En la mesa del fondo, una familia grande ocupaba casi todo el espacio. Risas fuertes, copas alzadas, ropa elegante.
Y en medio de todo eso, una mujer sentada derecha, demasiado derecha. Vestido negro sencillo, sin joyas llamativas. Las manos apretadas sobre el regazo. El rostro sereno, pero los ojos cansados. Luis conocía esa expresión. La había visto en el espejo demasiadas veces. Desde donde estaba, alcanzó a escuchar frases sueltas que no estaban pensadas para ser privadas. Ya pues, Claudia, no exageres, es solo preocupación, hijita. 37 años ya no es poca cosa, ¿no? Las palabras caían como pequeñas piedras. No gritadas. Peor. Dichas con esa falsa dulzura que no deja marcas visibles, pero duele más. La mujer mayor a su lado volvió a hablar, ahora con la voz quebrada. Esa es mi hija, dijo. Y todos los años es lo mismo. Se ríen. Opinan. La hacen sentir incompleta, como si todo lo que es no bastara. Luis tragó saliva. No era su problema. No tenía por qué meterse. Pero pensó en su hija otra vez. En el día que alguien, algún día, pudiera hacerla sentir menos. Solo necesito que entrenes conmigo, continuó la mujer. Que te sientes a su lado. Que le tomes la mano. Que le cierres la boca, aunque sea por hoy. Luis respiró hondo. El silencio que había venido a buscar ya no existía. Se levantó despacio. No porque fuera valiente, sino porque, a veces, uno hace cosas simplemente porque no hacerlo dolería más. La mujer sonrió por primera vez. Una sonrisa cansada, agradecida. Gracias, susurró. Me llamo Rosa. Caminaron juntos hacia la mesa. Cada paso se le hizo más pesado que cargar cajas en el almacén. Las conversaciones se fueron apagando una a una. Las miradas se clavaron en él. Rosa habló primero, con voz firme. Familia, les presento a Luis. El prometido de Claudia. El silencio fue inmediato. Denso. Incómodo. Claudia levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Luis por un segundo que pareció eterno. En ellos no había sorpresa, había confusión. Y algo más. Una súplica muda. Luis extendió la mano. Ella dudó apenas un instante, y la tomó. En ese gesto pequeño, casi invisible para los demás, pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Porque esa mano no estaba fría. Estaba temblando. Y Luis entendió, demasiado tarde quizá, que ya no estaba actuando solo para los demás. Ahora también lo estaba haciendo para ella. Luis sintió ese temblor subirle por el brazo como una corriente lenta. No era nervios común. Era cansancio acumulado. Era alguien sosteniéndose de pie solo por costumbre. Se sentó a su lado. No demasiado cerca, no demasiado lejos. Lo justo para que se notara. Claudia no dijo nada. Solo acomodó el borde de su vestido y respiró hondo, como si estuviera entrando a un lugar donde no quería estar. Así que, prometido, dijo una mujer del otro extremo de la mesa, con una sonrisa estirada. Luis sintió todas las miradas encima. Tragó saliva. Pensó en Emily, en cómo improvisaba historias cuando ella le pedía cuentos antes de dormir. No eran perfectos, pero eran honestos. Se inclinó apenas hacia adelante. Sí, dijo. Estamos, tranquilos. Felices. No sonó grandioso. Sonó real. Rosa, la madre, bajó un poco los hombros por primera vez en toda la noche. Las preguntas no tardaron. ¿Dónde se conocieron? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué no lo habían visto antes? Luis respondió como pudo. Sin adornar.
Sin exagerar. Camión de reparto. Turnos extra. Una hija. Poco tiempo libre. Algunos asintieron con interés. Otros fruncieron la nariz, como si eso no encajara con la idea que tenían para Claudia. Ella siempre tan independiente, comentó una tía. Pensé que nunca iba a necesitar a nadie. Claudia apretó un poco más la mano de Luis. Él entendió el mensaje sin palabras. No era un pedido de rescate. Era compañía. No se trata de necesitar, dijo él, con suavidad. Se trata de elegir. El comentario cayó pesado. No porque fuera ofensivo, sino porque nadie estaba acostumbrado a que alguien hablara así en esa mesa. Claudia lo miró por primera vez de verdad. No como parte de la actuación. Como persona. La cena siguió, pero algo había cambiado. Las bromas se apagaron. Las opiniones se volvieron más cuidadosas. No por respeto, sino por sorpresa. Luis no intentó brillar. No intentó agradar. Solo estuvo ahí. Escuchando. Haciendo preguntas simples. Dejando que Claudia hablara de su trabajo, de los proyectos que había sacado adelante sola, de los años en los que había tenido que demostrar el doble para que la tomaran en serio. Mientras hablaba, su voz se fue afirmando. Y Luis pensó que nadie en esa mesa la había escuchado así antes. Cuando llegó el postre, una prima murmuró algo sobre el reloj biológico. Luis no miró a Claudia esta vez. Miró directo a quien había hablado. La vida no es una carrera con cronómetro, dijo. Cada uno llega cuando llega, y como puede. No levantó la voz. No fue agresivo. Pero fue suficiente. Claudia exhaló despacio, como si soltara un peso que llevaba años cargando. Más tarde, cuando algunos se levantaron a bailar y otros fueron al baño, ella se inclinó hacia él. No tenías que hacer todo esto, susurró. Lo sé, respondió Luis. Pero quise. Ella lo observó unos segundos. No pareces alguien que finja bien. Luis sonrió apenas. No tengo tiempo para fingir. Rosa se acercó con 2 copas de vino y se las dejó sin decir nada. Sus ojos brillaban, pero no de alegría ruidosa. De alivio. La noche empezó a aflojar. Las conversaciones se dispersaron. El restaurante ya no parecía tan grande ni tan frío. Y en medio de ese ruido bajo, Claudia dijo algo que nadie más escuchó. Gracias por verme. Luis sintió un nudo en el pecho. Porque entendió que no hablaba solo de esa noche. Pagaron la cuenta entre varios. Afuera, la calle estaba fresca. Lima respiraba distinto a esa hora. Rosa se despidió con un abrazo que duró más de lo necesario. No sé cómo agradecerte, le dijo. Hoy la protegiste. Luis negó con la cabeza. Ella se protege sola. Yo solo, estuve. Caminaron unos pasos en silencio. Claudia se detuvo. No tienes que seguir fingiendo, dijo. Ya cumpliste. Luis miró la calle. Pensó en su tefrío abandonado. En el plan que ya no existía. La miró a ella. Lo sé, dijo. Pero si quieres, podemos dejar de fingir despacio. Ella sonrió. No grande. No perfecta. Una sonrisa cansada, pero sincera. Me gustaría eso. Y sin darse cuenta, ninguno de los dos volvió a sentirse solo esa noche. A veces la vida no cambia con grandes promesas. Cambia con alguien que se sienta a tu lado, y no te suelta la mano cuando ya no hay público. Luis volvió a casa esa noche pensando que había hecho un favor. Claudia se fue creyendo que, por una vez, no había tenido que explicarse ante nadie.
Y los dos descubrieron algo simple y poderoso: no estaban rotos, no iban tarde, solo estaban cansados de caminar solos. Con el tiempo, dejaron de fingir del todo. No porque la historia se volviera perfecta, sino porque empezó a ser honesta. Y tal vez esa sea la verdadera promesa de esta historia, que no siempre necesitamos que alguien nos salve, a veces basta con que alguien nos vea, y se quede. Si esta historia te tocó en algo, déjala reposar un momento. Tal vez te recuerde que aún hay encuentros que llegan sin avisar, cuando menos los planeamos, y más los necesitamos. No todo terminó esa noche. Las historias importantes casi nunca lo hacen. Luis volvió a su rutina. El camión, los horarios largos, los cuadernos de su hija sobre la mesa. Claudia volvió a su oficina, a sus reuniones, a ese mundo donde siempre había sido fuerte, incluso cuando no quería serlo. No se prometieron nada grande. Solo mensajes cortos. Café sin prisa. Silencios cómodos. Y ahí pasó lo inesperado. No fue el amor de película. Fue algo más lento. Más real. Fue Luis aprendiendo a contar su vida sin sentir que molestaba. Fue Claudia dejando de justificar cada decisión que tomaba. Fue Rosa llamando solo para preguntar cómo estaban, no para opinar. Un día, sin darse cuenta, Luis se encontró hablando de Claudia con su hija. Y su hija sonrió. No porque entendiera todo, sino porque vio a su padre más liviano. Claudia, por su parte, dejó de temerle a las reuniones familiares. No porque todos hubieran cambiado, sino porque ella ya no se sentía sola frente a ellos. Y quizá eso es lo que queda al final. Que a veces la vida no te da lo que pedías, sino algo que te enseña a respirar mejor. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Porque esta historia no es solo de Luis y Claudia. Es de cualquiera que alguna vez se sintió fuera de tiempo y descubrió que todavía estaba a tiempo. Hay verdades que no llegan con ruido. Llegan una noche cualquiera, cuando todo parece en calma, y por eso duelen más. Luis se enteró un martes, de la forma más simple. Claudia no contestó un mensaje. Luego otro. Nada grave, pensó. La vida pasa. Hasta que sonó el teléfono. Era Rosa. No lloraba. Y eso fue lo que más le asustó. Claudia está en el hospital, dijo, directa. Nada urgente, pero tampoco nada menor. Luis dejó el camión a un lado sin pedir permiso. No explicó. No pensó. Solo fue. El hospital tenía ese olor que encoge el pecho. Claudia estaba sentada en la camilla, con la espalda recta, como siempre. Demasiado entera para alguien que acababa de escuchar una palabra que nadie quiere oír: agotamiento severo. El cuerpo diciendo basta después de años de silencio. No quería preocupar a nadie, dijo ella, intentando sonreír. Luis no respondió de inmediato. Se sentó a su lado. Le tomó la mano, como la primera vez. Eso también es una forma de desaparecer, dijo con suavidad. Y ya hemos desaparecido demasiado tiempo. Claudia cerró los ojos. Por primera vez, no discutió. Ahí entendieron algo que no habían querido mirar de frente. Que acompañarse no era solo para las cenas incómodas o los momentos lindos. Era también quedarse cuando el cuerpo, la vida o el miedo pasan factura. No hubo promesas grandes esa noche. Solo una decisión silenciosa: no volver a cargar solos lo que pesa demasiado. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos supieron que, desde ese momento, ya no estaban jugando a encontrarse. Ahora estaban eligiendo quedarse. Después de esa noche, algo se acomodó, no afuera, sino adentro. Claudia volvió a casa con indicaciones médicas, reposo obligado y una incomodidad que no venía del cuerpo, sino del alma.
No estaba acostumbrada a depender. Le costaba aceptar ayuda sin sentir culpa. Luis lo notó desde el primer día. No apareció como salvador. Apareció como alguien que ya sabía cómo era cuidar sin invadir. Le dejó comida en la puerta. Se llevó la basura sin hacer ruido. Le mandó audios cortos, de esos que no exigen respuesta, solo para que sepas que estoy acá. Y eso, para Claudia, fue nuevo. Una tarde, sentados en el sillón, el silencio volvió a aparecer. Pero ya no era el mismo silencio del restaurante. Este no apretaba. Acompañaba. Siempre he sido la fuerte, dijo ella de pronto. La que puede con todo. La que no se quiebra. Luis asintió despacio. Yo también, respondió. Y cansa más de lo que uno admite. No hablaron mucho más. No hacía falta. Porque a veces compartir una herida no necesita explicación, solo reconocimiento. Días después, Rosa pasó a verlos. No llevó reproches. No llevó consejos. Solo una bolsa con frutas y una mirada distinta hacia su hija. Menos miedo. Más respeto. Gracias, le dijo a Luis, cuando Claudia fue al cuarto. No por cuidarla, sino por no hacerla sentir débil. Luis bajó la mirada. Ella nunca lo fue. El tiempo siguió. Claudia volvió de a pocos a su ritmo. Luis reorganizó el suyo. No fue fácil. Nada real lo es. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no se preguntaban si estaban a tiempo. Ahora se preguntaban cómo querían vivir lo que venía. Y esa pregunta, aunque daba vértigo, también traía algo que ambos habían olvidado, esperanza tranquila. El primer domingo que Claudia volvió a salir sin marearse, no eligieron un lugar especial. Caminaron nomás. Sin apuro. Sin plan. Lima estaba rara ese día. Nublada, pero amable. Luis pensó que así se sentía también por dentro, no todo claro, pero ya no pesado. Nunca aprendí a parar, dijo Claudia mientras avanzaban. Siempre pensé que si aflojaba, algo malo iba a pasar. Luis la miró de reojo. A mí me pasó al revés, respondió. Si paraba, me alcanzaba el miedo. Caminaron un rato más. No buscaban soluciones. Solo decían cosas que nunca habían dicho en voz alta. En una banca, Claudia se sentó despacio. Respiró hondo. Me da miedo volver a ser la de antes, confesó. No porque fuera infeliz, sino porque no quiero olvidarme de esto. Luis entendió. Porque a él le pasaba lo mismo. No se olvida, dijo. Se cuida. Ese día, por primera vez, Claudia habló de algo que nunca salía en las cenas familiares ni en las reuniones de trabajo. Habló de la soledad que no se nota. De llegar a casa y no tener a quien contarle el cansancio. De fingir que todo estaba bien para que nadie preguntara de más. Luis no la interrumpió. No corrigió. No comparó. Solo escuchó. Y en ese gesto simple, Claudia sintió algo nuevo, no estaba siendo evaluada, ni admirada, ni juzgada. Solo estaba siendo acompañada. Antes de irse, Luis hizo algo que no había planeado. ¿Te gustaría conocer a mi hija? Preguntó, con una mezcla rara de calma y temor. Claudia no respondió de inmediato. No por duda, sino por respeto. Sí, dijo al final. Cuando tú sientas que es el momento. Luis asintió. Porque entendió que ahí no había prisa. Había cuidado. Y mientras se despedían, ambos supieron algo sin decirlo, lo que estaban construyendo no necesitaba testigos, solo honestidad y tiempo. El momento llegó sin anuncio, como casi todo lo importante.
Un sábado por la tarde, Luis invitó a Claudia a su casa. Nada elaborado. Arroz con pollo recalentado, dibujos pegados en la refrigeradora y una mochila escolar tirada cerca del sofá. Es un caos, dijo él, medio en broma, medio en disculpa. Claudia sonrió. Es vida, respondió. Emily los miró desde el pasillo con esa mezcla de curiosidad y cautela que solo los niños saben tener. No preguntó nada. Solo observó. Claudia se agachó un poco, a su altura, sin invadir. Hola, soy Claudia, dijo. Tu papá dice que dibujas increíble. Emily la estudió unos segundos eternos. A veces, respondió. Cuando no me apuro. Fue suficiente. No hubo escenas forzadas. No hubo intentos de agradar. Solo una merienda compartida, risas suaves, y un momento en el que Emily, sin darse cuenta, le mostró a Claudia un cuaderno lleno de colores. Luis los miró desde la cocina y sintió algo que no esperaba, paz. Esa noche, cuando Claudia se fue, Emily preguntó, ¿va a volver? Luis no prometió nada. Si ella quiere, dijo. Claudia caminó de regreso a su casa con el pecho apretado y liviano al mismo tiempo. No por miedo. Por responsabilidad. Entendía que querer a Luis también significaba cuidar ese mundo pequeño que él había sostenido solo durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron distintos. Más atentos. Más reales. Rosa notó el cambio sin que nadie se lo explicara. Te veo distinta, le dijo a su hija. No más tranquila, más tú. Claudia entendió entonces que no había perdido nada por esperar. Había ganado la capacidad de elegir sin presión. Luis, por su parte, dejó de sentirse culpable por estar bien. Aprendió que el amor no siempre llega para salvarte, a veces llega para acompañarte mientras sigues haciendo lo que ya sabías hacer, vivir. Y sin darse cuenta, los tres, Luis, Claudia y Emily, empezaron a formar algo que no tenía nombre todavía, pero ya tenía raíz. El cambio no fue inmediato. Fue silencioso. Como cuando una casa vieja deja de crujir por las noches y nadie sabe exactamente cuándo pasó. Luis empezó a llegar a casa menos tenso. No porque trabajara menos, sino porque ya no sentía que todo dependía solo de él. Claudia no ocupó un lugar que no le correspondía. No intentó ser madre, ni salvadora, ni respuesta. Solo estuvo. Y eso, para Emily, fue suficiente. Un día cualquiera, mientras hacían tarea en la mesa, Emily levantó la cabeza y preguntó algo simple, ¿Claudia se va a quedar a cenar? Luis la miró. Claudia también. No hubo sorpresa. No hubo miedo. Solo una sensación clara de que algo se había asentado. Claudia entendió entonces que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega con lápices de colores, con platos lavados en silencio, con alguien que no te exige ser más de lo que ya eres. Luis, por primera vez en años, dejó de sentir que estaba improvisando su vida. Ya no caminaba con el cuerpo en alerta constante. Aprendió que descansar no era rendirse. Que apoyarse no lo hacía menos padre, menos hombre, menos fuerte. Rosa observaba todo desde lejos, con una tranquilidad nueva. Ya no defendía a su hija con uñas y dientes. Ahora la veía elegir. Y eso era distinto. Eso era sano. No hubo anuncio oficial. No hubo discursos familiares. Solo un día en que alguien preguntó por la pareja de Claudia y nadie corrigió nada. Porque ya no hacía falta. Y si alguien hubiera preguntado cuando empezó todo, ninguno habría sabido responder. Tal vez empezó aquella tarde de diciembre, con un té enfriándose sobre una mesa.
O tal vez empezó mucho antes, cuando dos personas aprendieron a sobrevivir solas y estuvieron listas para dejar de hacerlo. Lo cierto es que, sin prometer eternidades ni finales perfectos, entendieron algo esencial. La vida no siempre te da lo que soñaste. A veces te da algo más humilde, pero infinitamente más verdadero. Y eso, para quienes han caminado solos demasiado tiempo, es más que suficiente. Al final, nadie aplaudió. No hubo una escena perfecta ni una frase para recordar. Solo hubo 3 personas sentadas a la mesa, una noche cualquiera, compartiendo la cena sin sentir que estaban ocupando un lugar prestado. Luis, que aprendió que pedir apoyo no lo hacía débil. Claudia, que entendió que no tenía que llegar a tiempo a nada. Y Emily, que simplemente sintió que su casa se había vuelto un poco más grande. Tal vez eso sea el verdadero cierre de esta historia. No una promesa eterna, sino una calma nueva. Esa que llega cuando uno deja de pelear con el reloj y empieza a vivir al ritmo del corazón. Si esta historia se quedó contigo más de lo que esperabas, tal vez no sea casualidad. Quizá también te recuerde que no estás tarde, que no estás incompleto, que no tienes que hacerlo todo solo. Gracias por escuchar hasta aquí. Y si quieres, cuéntame en los comentarios desde donde nos acompañas, porque a veces, saber que alguien escucha, también es una forma de llegar a casa.